Perfecto, pues vamos a dar ya inicio con esta actividad de capacitación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y nuestra presidenta, pues la maestra Mirna García Morón, agradece su asistencia. Y pues el día de hoy, en conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental, que fue el día de ayer, vamos a tratar un tema justamente que aborda este tipo de cuestiones, y sobre todo quisiera comentarles un poquito. Algunos de ustedes tal vez son la primera vez que ingresan a esta actividad. Y bueno, quisiera comentarles que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México justamente creó el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad para dar cumplimiento al marco que se establece en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 3 rubros de manera principal. El primero de ellos es la promoción, la protección y la supervisión de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y bueno, en este sentido, hablando de la supervisión, justamente la convención establece en su artículo primero que el término de acerca de deficiencias mentales, ¿no? Las personas con deficiencias mentales en su artículo primero. Y esto es fundamental justamente porque permite visibilizar los derechos formulados de estas personas y que exista una protección a los mismos. Entonces, pues el día de hoy, justamente a través de esta supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del artículo primero, y además la promoción, ¿no? Dar a conocer estos temas, que no sean solo un tabú, porque seguramente algunos de ustedes han escuchado que la salud mental solo es para personas que están locas, ¿no? O para personas que se sienten así, tienen que estar en un loquero, porque todavía, ¿no? Se sigue en este tiempo mencionando de este modo, pero pues yo estoy segura que el día de hoy mucho de eso se va a despejar de nuestra mente, y nuestra experta, quien es invitada el día de hoy, la maestra Dunia Cristina Pintado Inzundegui, ella es la persona encargada para otorgarnos esta actividad de capacitación. Y bueno, me voy a permitir leer su formación para poder dar inicio también con esta actividad. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, es psicoterapeuta gestal y tiene una maestría en desarrollo humano y programación neurolingüística. Además, es miembro fundador de la asociación Voz Pro Salud Mental, donde realiza trabajo voluntario desde 2003, principalmente como instructora de talleres psicoeducativos y grupos de apoyo dirigidos a familiares y pacientes con trastornos mentales, denominado Familia a Familia, Tierra a la Vista, Rompiendo el Silencio y grupos de apoyo a familiares. La maestra Dunia, desde el 2016, funge como presidenta de Voz por Salud Mental de Ciudad de México, y desde el 2012 forma parte de Coalición México, también conocida como COAMEX, por los derechos de las personas con discapacidad, como representante de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México en la discapacidad psicosocial. Entonces, pues Dunia, muchísimas gracias por tu participación, por estar trabajando y dando a conocer este tipo de temas, y sobre todo concientizar, ¿no? Acerca de la salud mental, que es algo vívido y que yo estoy segura para todos nosotros va a ser una plática muy nutrida. Sé bienvenida, y pues el público es todo tuyo. Adelante, Dunia. Bueno, pues muchas gracias. Quisiera dar las gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a su presidenta, la maestra Mirna Araceli García, perdón, y a la invitación personalizada que me hizo Ana Vargas. Muchísimas gracias. Espero que esta plática les cambie muchas ideas, ¿sí?, sobre la salud mental. Quisiera comentarles como algo muy importante es que no hay salud si no hay salud mental, ¿sí? Tenemos que englobar a la salud tanto física, psicosocial. Las personas que no tienen salud mental o que tienen un problema biológico, tienen un problema generalmente también de salud mental, ¿sí? Entonces hoy vamos a tratar un punto muy importante
Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud cada año festeja el 10 de octubre, ¿sí?, el Día Mundial de la Salud Mental. El tema para visibilizar el gran problema que hay, y no se diga ahora porque está aumentando con la pandemia, ¿sí? La salud mental está viéndose afectada, ¿sí? Y por esto es muy importante. El tema que se eligió, la Organización Mundial que nos dio fue salud mental en un mundo desigual. Y bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy principalmente es sobre depresión, ¿sí?, salud mental y ansiedad, que es un trastorno que se ha generado mucho más grande. Vamos a ver las estadísticas y demás, ¿ok? Pues adelante, Cristi, con la que sigue. Muchas gracias. Muy bien. La depresión como enfermedad del siglo. Está considerada desde el 2017 aproximadamente. Se empezó a considerar porque era la segunda enfermedad, ¿sí?, en esas épocas. Pero hoy por hoy está considerada que para el 2030 va a ser la primera enfermedad, ¿sí?, la depresión. Bueno, ¿por qué vemos que existe depresión? Porque hay el tipo de vida que estamos llevando a cabo en las grandes ciudades, que es muy acelerado, ¿sí? Los grandes cambios ambientales y sociales que generalmente no nos permiten cubrir nuestras necesidades en las tres áreas, como sería en la biológica, en la psicológica y también biopsicosocial. Todos estos trastornos tienen un detonante en la parte que nuestra convivencia en sociedad y nos van a ver afectados en el hambre, el sueño, el apetito y cambios de comportamiento generalmente y conductas. Bueno, ¿por qué pasa todo esto? Porque el tipo de vida que estamos viviendo en grandes ciudades, pero también en las pequeñas ciudades, en el campo, no hay los recursos suficientes para ayudar, ¿sí? Y las condiciones, pues también son de más pobreza, de menos recursos y demás. Y en las grandes ciudades también hay cinturones de miseria, de mucha pobreza, ¿sí? Y nos están violando constantemente nuestras necesidades básicas, nuestros impulsos, como sería el gregario, que es lo que ha pasado ahora con el COVID. El gregario nos impide estar unidos, ¿sí? El salir, y en la parte de la familia también se ha visto trastocada, ¿sí? Por tener que trabajar en casa, miles de situaciones que han cambiado. Ok, tenemos entonces que en el ambiente hay un cambio que generalmente está exponiendo a los individuos a un ambiente tensionante, situaciones de desarraigo, por ejemplo, en el caso de los padres que viajan mucho, que tienen que estar fuera, o las mamás que trabajan, desintegración familiar y aislamiento social en este caso ahorita. Estos generan afección en la salud mental y principalmente podemos empezar a tener algunos síntomas de ansiedad o de depresión. Tenemos entonces que la depresión principalmente le causaría grandes sufrimientos al paciente, pero no solo la depresión, cualquier trastorno como un trastorno de tipo fóbico, de ansiedad, de pánico, es sufrimiento emocional, ¿ok? Y bueno, para tratar estos necesitamos recurrir a un psiquiatra, a un psicólogo, para apoyarnos y buscar ayuda. Sobre todo, aquí de las propuestas que tenemos es que en el primer nivel de atención, ¿sí?,
que sería hospitales o clínicas familiares y demás, los médicos reconozcan cuando hay un problema de salud mental. Empiecen a reconocer esa parte, ¿sí? Y para que puedan remitir y poder pedir ayuda las personas, sus familiares y demás. Bueno, lo que más nos ayudaría en el caso de la depresión, en la ansiedad o cualquier otro trastorno, como esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, obsesivo compulsivo y demás, es la prevención, atender el problema lo más rápido posible, encontrar soluciones, porque a mayor prevención, mejor pronóstico, ¿ok? Si quieres la que sigue, Cristi. Bueno, ¿por qué empezó la ansiedad en el mundo? Un poco el siglo pasado fue un siglo de muchísimos problemas del entorno, ¿sí? Principalmente. Y la ansiedad empezó a generalizarse muy fuerte en la época del 1945, acabando cuando empezó a terminar la Segunda Guerra Mundial. Habíamos tenido ya la Primera Guerra Mundial con muchos cambios en la parte emocional y al final de la segunda, pues con la emisión de las bombas nucleares en Japón, empieza ese trastorno de ansiedad. Si nos fuéramos a la historia posteriormente, la ocupación de cuando Cuba y Estados Unidos, hubo otro momento de gran tensión a nivel mundial. Entonces, empiezan a partir de los 60 a aparecer muchos artículos científicos en donde se señalan el problema de la ansiedad y la depresión, ¿sí? Por la desesperanza que hay en el mundo, ¿sí? Y en el humano, por todo lo que está pasando. Empieza a generalizarse en los síntomas de depresión y a determinarse cuáles son estos. Lo vamos a ver más adelante. Entonces empiezan a haber cuadros depresivos y cuadros de ansiedad, que es lo que ahorita está habiendo mucho por la pandemia. Y entonces vemos que en el 2020, ahorita por la pandemia, en lo positivo que está haciendo para salud mental es que está visibilizando el problema. ¿Por qué? ¿Por qué lo está visibilizando? ¿Me pasas la que sigue, por favor? Porque siempre se manejó la salud mental, los trastornos psiquiátricos, las enfermedades mentales, ¿sí? Como algo totalmente no tocado a nivel familiar, a nivel de apertura, de comunicar qué pasaba con esos problemas, ¿sí? Y incluso parte de nuestra cultura es, pues los hombres no manejan los sentimientos, más que algunos están permitidos, pero por ejemplo, el sentimiento de tristeza o de llanto, pues estaba totalmente vedado, ¿sí? Pues ahora ya hay una gran apertura, pero todavía a nivel familiar hay muchísimos mitos y discriminación y estigma con respecto a los trastornos mentales. Entonces, una familia que tenía o alguien que empezaba a ser raro desde niño, probablemente, en la adolescencia se le detonaba algo, porque generalmente estos trastornos detonan en la adolescencia, ¿sí? Se callaba la familia o alguno de la familia, había una negación total. A mi hijo no le pasa nada, a mi mamá no le pasa nada, pero pues vive cayendo en problemas, en estados depresivos, en estados raros, ¿sí? Entonces había una gran negación y humanamente tenemos muchas etapas para manejar todos estos conflictos. Eso sería hablar sobre duelos y pérdidas. Pero pues importantísimo es que nos demos cuenta rápidamente,
porque si nosotros empezamos a observar en un familiar algo que puede detonar o que hubo un momento traumático, una detonación en el entorno, una enfermedad, porque también cualquier discapacidad puede generar depresión. Si yo pierdo una parte de mi brazo o de mi pie, me tengo que adaptar, hay una gran pérdida. Entonces viene un momento emocional traumático que depende de cada quien, de cómo lo elabore, ¿sí? Pero casi siempre necesitamos apoyo, ¿sí? Sobre todo si somos personas que hemos estado íntegras, físicamente, o que perdemos la vista, o cualquier discapacidad puede generar una depresión. Aquí les vamos a poner que la depresión, bueno, les comento que la depresión es un síndrome, es un conjunto de trastornos, al igual que la esquizofrenia, el trastorno limítrofe, no es una sola causa. Nos tardaríamos una clase completa dando cuáles son las causas específicas de los trastornos psiquiátricos. Y aquí romperíamos con la idea del psicoanálisis, cuando Freud, que empieza a hablar de la locura, ¿sí? Pero ahí empezó también más estigma, los padres esquizofrenizantes. ¿Qué es esto? Los padres generaban dentro de la familia una situación, un trastorno, y por lo tanto, pues imagínense los pobres padres, ¿no? Quitándose después de toda la presión y el cambio en la vida cuando tienen un familiar con algún trastorno, ¿no? Aquí no hay culpas, nadie tiene culpa de esto. Hay una proporción pequeña genética o predisposición genética, como podría ser la diabetes o el cáncer, como cualquier trastorno, pero eso es pequeño, ¿sí? Pero sí es el manejo del entorno, el haber sufrido una situación. Y aquí vamos a ver que tenemos que la depresión en general afecta a 121 millones de personas en el mundo occidental. Se le conoce como la gripe de los trastornos mentales. Es la más común, pues, ¿ok? Y es muy importante aprender a pedir ayuda, ya que solo el 35% de las personas acuden a un profesional. Y además también tenemos problemas. Pocos psiquiatras. En México hay psiquiatras, pero casi todos están ubicados en las grandes ciudades, ¿sí? Entonces, si queremos ir a un especialista, a un psiquiatra, primero recomendado, luego también lo que el gobierno da generalmente no es un apoyo en tercer nivel de atención, que son los hospitales psiquiátricos. Hay todavía estados en este país que no tienen un hospital especializado. Hay pequeñas clínicas o tipos ecosams, tipos que dan el apoyo de tipo a salud mental, pero todavía falta muchísimo. El presupuesto en salud mental es pequeñísimo en comparación a lo que es en otros países. En México es del 2% del presupuesto de salud. Entonces, pues es muy bajo y repartido en todos los estados, pues imagínense. Entonces, tenemos que, como punto importante en esta situación, es muchos tipos de depresiones. Aquí se habla de diferentes. Están los episodios depresivos, que puede ser una situación pequeña, ¿sí? Me sentí muy deprimido, incluso un día o dos, no tengo ganas de salir, puede ser un episodio depresivo. El problema es que me mantenga en el tiempo. Si son 2, 3 días, pero tuve una situación muy triste, muy difícil, perdí la chamba o una parte de mi chamba o cosas así.
Ese sería. Las depresiones recurrentes estamos ya tendiendo a una parte más genética, ¿sí? Por cualquier problemita me deprimo, me decaigo y empiezo a sentirme triste, ánimo muy triste o ánimo de perder energía. Ese sería otro. La distimia o depresión crónica es una depresión muy pequeña, muy moderada, pero que se alarga en el tiempo. Se puede alargar hasta 2 años. Lo vamos a ver en un ratito en otra diapositiva, cómo se medican estas cosas, pero ahí sí se requiere un tratamiento ligero, psiquiátrico y de apoyo psicológico cuando se alarga en el tiempo. La depresión por posparto está totalmente determinado que hay mujeres que por el exceso o por la deficiencia de hormonas pueden tener depresión por parto y puede ser muy fuerte y prolongarse después de haber tenido a un bebé. Pueden llegar a tener incluso situaciones psicóticas, crisis psicóticas en el caso del posparto, porque su regulación hormonal, ¿sí? La mujer tiene esa desigualdad que tiene toda la parte biológica en sí. Entonces, los cambios hormonales también pueden generar. Otro que es el trastorno afectivo temporal, que se padece mucho más en lugares de climas muy fríos, donde no hay luz, es la depresión invernal que se llama. En Ciudad de México y por ejemplo, en Ciudad de México, en lugares muy fríos, como sale uno poco cuando hay tanto, también y por falta de luz, hay muchísima depresión y en los países, por ejemplo, escandinavos, hay muchísimo suicidio. En Europa, en esas etapas, por ejemplo, las personas mayores que están muy solas. Entonces ahí viene, porque la depresión, el peligro es los suicidios, ¿no? Entonces ese sería la ansiedad, luego la depresión, podemos tener intentos de suicidio. La depresión bipolar, que es un trastorno, a la depresión bipolar se le conocía como trastorno obsesivo, maníaco depresivo, y hoy por hoy el pópulo o la gente, los muchachos jóvenes manejan, no seas bipolar, y no tienen ni idea de lo que es un trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una etapa maníaca con una etapa depresiva. Y hoy no vamos a hablar de eso, pero solamente se los explico. Es un trastorno muy alto en los jóvenes precisamente, y es como de excesos, ¿sí? Más que nada, la geriátrica, que es sería la depresión, ahorita se me fue el nombre, pero sería la depresión por edad mayor, que también tiene muchos cambios, ahorita lo vamos a ver, y la reactiva. La reactiva sería ante una situación muy fuerte, una pérdida muy fuerte, tenemos una reacción depresiva y hay que trabajarla. Hay que trabajarla, puede ser una pérdida, un divorcio, un duelo, pérdida de algún hijo, que tenemos que siempre buscar apoyos. Y ahí tendríamos que ver que esa no se va, si tiene buena atención, no va a tener mayor problema. Cristi, la que sigue. Tengo que ir viendo mi tiempo porque voy muy hablantina. Bueno, aquí como referencia únicamente en México, aquí tenemos un cuadro que es desde el 2001, pero eso no ha cambiado mucho, que tenemos que tardan muchísimo a veces en buscar apoyo, ¿sí? Cuando tenemos un familiar enfermo o nos puede ir mal en el diagnóstico, ¿sí?
por la forma como se diagnostican los trastornos mentales. México a veces nos podemos alargar hasta 14 años, ¿sí? Para obtener un buen diagnóstico. De 1 a 14, comparemos con Japón, 1 año para un buen diagnóstico. Desgraciadamente no hay pruebas contundentes en la depresión, en todos los trastornos. Entonces es a través de sintomatología como lo manejan. La que sigue, Cristi. Bueno, ¿qué síntomas tendríamos en la depresión mayor? Que es aquella que se ha padecido de más de 2 semanas, y yo diría, pues, un poco más, podríamos ser hasta 2 meses de tener algunos de estos síntomas, pero que no se hayan quitado, ¿sí? Y tenemos que, bueno, tenemos en el comportamiento, en el estado anímico, tendríamos melancolía, tristeza o irritabilidad durante la mayor parte del día, todos los días o casi todos los días. Puede ser, este es muy importante, la pérdida de interés en las cosas que nos gustaban. Que a mí me gustaba jugar tenis, pero ya no quiero ir y me da muchísima flojera. También en nuestros amigos, ya no quiero ir, en el sexo, en nuestros hobbies y demás. En el cuerpo se pueden manifestar muchas cosas como son mucho apetito o poco apetito, por lo tanto aumento o disminución en el peso. ¿Dormimos mucho o no dormimos? Tenemos insomnios persistentes. En este caso, todos los trastornos tienen estas afecciones, cambios de síntomas en mi cuerpo, ¿ok? Casi todas. Agitación psicomotriz sí es muy de la depresión, que parecería que no es depresión, pero es camina de un lado a otro o está muy inquieto o también gran lentitud en todos sus movimientos. Otro punto muy importante es falta de energía o fatiga. No tengo ganas, pero no tengo energía, pierdo la energía. En el pensamiento podemos tener incapacidad de pensar, de recordar, de concentrarnos, nos cuesta mucho trabajo y empezamos con una gran indecisión a tomar decisiones. Sentimientos de culpa excesiva hacia mí, nada me sale, o menosprecio de mí mismo, hay una baja autoestima. Ideas recurrentes, esa sería ya en una etapa un poco más avanzada, ideas de ideación de suicidio o de muerte. Empiezo, yo esta vida ya no la quiero ver, acabo de perder la chamba, ya no tengo apoyos, o sea, es esta parte, ¿sí? Hay cambios en nuestras ideas, aunque no funcionemos luego con un intento de suicidio, pero podemos empezar a tener ideación suicida, que se llama. Son diferentes etapas. Cristi, la que sigue, por favor. Aquí tenemos cómo se diagnosticaría en algunos de los casos. Nada más voy a mencionar lo que yo considere la depresión mayor, ¿sí? De leve a moderada, que sería psicoterapia y medicamento, ¿ok? Siempre orientado hacia, serían de antipsicóticos o antidepresivos, pero muy suaves, ¿ok? Ayuda también la terapia psicológica. En un depresivo mayor, sería muy importante antipsicótico o antidepresivo o ambos, según el grado de la enfermedad. Y en algunos casos, cuando las personas son impermeables o resistentes al tratamiento, se necesita para sacarlo de una crisis psicótica, porque no le hacen los medicamentos, el tratamiento de electroshock, que ya ahora está muy bien manejado. Ya no hay daño, ya no hay lastimaduras, ya no hay ningún problema, son sedados y eso ha cambiado muchísimo
aunque hay grupos que se oponen terriblemente todavía. Por último, hay en la depresión estacional terapia de luz, ¿sí? Y a lo mejor algún medicamento suave para apoyar. En el distímico, que era el que les decía que es una depresión pequeña, pero muy prolongada en el tiempo, también es psicoterapia, ¿sí? Y medicamento bajo, ¿no? Y más que nada en la depresión, las psicoterapias son hacia los pensamientos negativos. Se trabaja con eso, hacer cambios, ¿sí? Y las depresiones crónicas o complicadas, igual, medicamento y psicoterapia. La que sigue, también se utiliza mucho el litio en la depresión, por eso la foto tenía litio en la depresión maníaco-depresiva o bipolaridad. El litio se utiliza también. Además es bastante económico, raro en los medicamentos psiquiátricos que son muy caros, la mayoría. Bueno, la depresión infantil, ¿qué tendríamos que ver? Es bastante difícil de descubrirla, pero tiene estos síntomas. Fatiga, puede tener actos de rebeldía a cada rato, llanto, somnolencia, lentitud en el pensar y en el actuar también, pérdida de memoria. Son las áreas que se dañan un poco cuando hay un trastorno. Pérdida de memoria, la concentración, resistencia pasiva contra el estudio. Ellos se sienten no se sienten hábiles, no se sienten capaces, entonces hay como, se protegen, ¿no? Psicológicamente y se ponen ahí una protección. Un rendimiento escolar deficiente, distracciones y actitud taciturna, torturada o molesta, muchas quejas hipocondríacas. Me duele el estómago cuando voy a la escuela, pero prolongado en el tiempo, no casos aislados, ¿ok? Dolores de cabeza, o sea, hay como hipocondria, como los niños empiezan a mostrar, a llamar la atención, y pérdida de contacto en la parte de socialización con otros niños, ¿sí? Es por eso muy importante. La que sigue, Cristi, en la adolescencia, que es cuando detona la depresión propiamente dicha, y las mayorías de los trastornos psiquiátricos. Tenemos que ver algunos cambios, en este caso, adolescencia, pensando desde los 12 años como preadolescencia, porque ya la adolescencia se está adelantando con el tipo de vida que estamos llevando. Cambios bruscos en el estado de ánimo. De repente están de buenas, de repente están de malas, tristeza o apatía constante, enojo o irritabilidad excesiva. Me enojo muy fácilmente. No soporto la crítica, ¿sí? Muy sensible a la crítica. Conductas impulsivas o temerarias empiezan a lo mejor con abuso de alcohol u otras sustancias, porque ellos se están sintiendo diferentes, se están sintiendo raros, y entonces pues buscan un apoyo, ¿sí? Para en sustancias o en alcohol. Las personas adultas también lo hacemos. Promiscuidad, ¿sí? Trastornos alimentarios es donde empiezan a haber todos estos trastornos, o exceso de alimentación, o bulimia, anorexia, distorsiones. No se aíslan, sí siguen con algunos amigos, pero pierden muchos amigos. Entonces tenemos que se vuelven grupos más vulnerables, y esta etapa les rompe mucho su futuro, ¿ok? Porque son niños que tanto a la familia como a los adolescentes les va a romper un futuro, porque hay pocas ayudas, ¿sí? Pocas ayudas a todos los niveles para que ellos salgan. Por eso la prevención, si yo detecto en la adolescencia el problema, pues voy inmediatamente, busco que lo diagnostique,
y buscar otro. No le funcionó, pues vamos con otro. Y los psicólogos no, y psicoterapeutas no diagnosticamos. Olvídense de acudir primero a una parte de psicoterapia o psicología. Eso es como terapia de apoyo, ¿ok? Y por último, tenemos en esta que la mitad de los trastornos psiquiátricos, que era lo que les comentaba, inician antes de los 14. Y entre ellos está la depresión. No, si no se detectan, pues pueden ser conductas para toda la vida, si no se atienden a tiempo. Por eso la importancia, ¿sí? Seguimos. La depresión en la edad avanzada. La vejez es una etapa en la que hay muchos cambios, ¿sí? En la vida de las personas, ¿sí? Hay modificaciones físicas, perdemos un poco de sensibilidad o debilidad, retardo, fatiga, todos esos cambios nos pueden empezar a producir, son pérdidas que toda la vida no las tuvimos, entonces la adaptación nos puede costar trabajo, ¿no? Modificaciones intelectuales como problemas un poco a nivel de concentración, de atención. Empezamos a tener probablemente, como nos empezamos a sentir aislados, perdemos un poco el oído, ya no oímos bien, entonces nos alejamos y empezamos a perder curiosidad y el interés, ¿ok? Las modificaciones que sufrimos en la afectividad, pues ya nos estamos jubilando o estamos por jubilarnos, el alejamiento y la independencia de los hijos se van, el fallecimiento de mi pareja, ¿sí? O de alguna persona, de mis amigos también. Todo esto se va uniendo a sentimientos de abandono, de soledad y me voy aislando. Todo eso también se une la modificación en la actividad sexual y para esto es muy importante que las instituciones generen programas especiales como que estén ocupados, que tengan atención ambulatoria, llevar a sus casas apoyo, clubes especiales para personas de edad avanzada, baile, que hagan talleres, que estén ocupados, que esto ha sido muy exitoso, pero necesitamos mucho más para la depresión en la de edad avanzada, además de un tratamiento, ¿ok? Cuando es un alto grado de depresión, porque luego nos aislamos más con enfermedades como Alzheimer, Parkinson, que son enfermedades que empiezan a aparecer en la edad avanzada. ¿Ok? Muy bien. Lo que sigue, tenemos entonces que en hombres y en mujeres se manifiesta de diferente forma la depresión y se debe a los roles aprendidos culturalmente, ¿sí? El hombre manifiesta que se deprime por pérdida de pareja o por pérdida de trabajo principalmente. A los hombres se les capacitó toda su vida culturalmente para ser buenos proveedores. Entonces, esa parte les pega muy fuerte, ¿sí? Las mujeres les puede dar el doble de posibilidades que un hombre de padecer depresión y puede ser también por la cultura de pérdidas o de desigualdad que sufre una mujer, ¿no? Si la ponemos en el contexto biológico, pues son madres, son ahora maestras, hay muchísimo cambio. Trabajan todo el día y llegan a su casa y generalmente atienden al marido porque el marido cubre la parte proveeduría. Aunque hay de todo, pero todavía existen creencias muy fuertes con respecto al cuidado de los hijos. O sea, arrastramos mucha sumisión las mujeres. Ya últimamente ya no tanto, pero sí hay que cambiar todos esos patrones de desigualdad.
No se diga en el campo, pues mucho peor. Y no se diga más tener un trastorno mental como mujer, con menos oportunidades en las escuelas, en la familia, o sea, todo son desigualdades. Y en un hombre también, porque también se cortan sus oportunidades de ser buenos proveedores, de reinsertarse socialmente cuando no hay una atención adecuada y preventiva. Adelante. Aquí nada más me estoy mencionando cuál es la diferencia a nivel en México, ¿sí? De los diferentes trastornos psiquiátricos. Están los más importantes, la depresión con un 7% y la ansiedad o angustia con otro 7%. Es mucho más alto que la bipolaridad con un 1.6%. El trastorno obsesivo compulsivo, que es conocido como TOC, ¿sí? También pueden ser trastornos más pequeños, tienen un 1.1% y la esquizofrenia en el mundo entero coincide, 1%, porque los síntomas de la esquizofrenia van a ser los mismos en cualquier persona con esquizofrenia en España, en Suecia, en lo que sea, son los mismos síntomas, ¿sí? Que en México. Y 1 de cada 4 mexicanos, ¿sí? Puede sufrir un padecimiento mental, pero quisiera yo comentar también que 1 de cada 3 familias en este momento puede tener algún evento de tipo psiquiátrico, una cuestión depresiva momentánea, o sea, 1 de cada 3 familias puede tenerlo, ¿ok? Y 1 de cada 5 recibe ayuda profesional. O sea que la mayoría se queda dentro de casa, el silencio no apoya a prevenir un problema mayor. ¿Ok? Muy bien, adelante, Cristi. Aquí tenemos nada más con respecto a lo que ha cambiado los intentos de suicidio. Como causas, en México hubo una alteración enorme en 1970 al 2007, el suicidio se incrementa en un 275%. No somos país de los primeros de suicidio, ¿sí? No lo somos. Estamos en la media de mundial, ¿sí? Pero el problema es lo que está avanzando ahorita, sobre todo en adolescentes y niños. Hay muchísimos casos, está habiendo mucho más. Entonces, aquí tenemos algunas situaciones que pueden generar intentos de suicidio. La depresión principalmente con un 27.8%. Problemas familiares un 6.6%. Ahí tendríamos divorcios, 1000 cosas. El problema económico, el 19.6%, cierra mucho las puertas emocionales. El abandono o engaño de la pareja, un 6.9%. Estrés y frustración, cuando tenemos demasiado estrés, un 4.2%. Lo demás no es tan importante porque no está, pero quiero que vean esta gráfica, lo que ha subido. A partir del 2006, bueno, tuvimos suicidios registrados, porque tampoco la gente levanta y va al Ministerio Público y avisa, ¿no? Que fue suicidio. Pero registrados 4,277 en la República Mexicana. Ahora, en el 2020, 7,896. Son los últimos datos. Ha subido, está subiendo mucho. La pandemia está también interviniendo y cerrando puertas emocionales.
nos sentimos así. Cristi, la que sigue. Entonces aquí, como muy importante, tratar toda la parte de los trastornos mentales con eficacia y respeto, como decía Ana, a los derechos humanos, muy importante, y evitando la discriminación. Por eso las familias se tienen que capacitar cuando tenemos un problema de salud mental en nuestra familia. Tenemos esta parte como con grandes resultados positivos, aunque todavía hay muchos cuestionamientos en algunas áreas. El tratamiento de ansiedad y de depresión se puede utilizar también en casos con pacientes como con alguna otra enfermedad, como cáncer terminal o de diabetes, porque va a ayudar muchísimo a su recuperación, ¿ok? En una comorbilidad, ¿sí? Y también en una madre deprimida va a ayudar muchísimo a que si una madre se está atendiendo psiquiátricamente, no va a ser esa madre que va a como volver locos a los hijos porque es muy cambiante en sus conductas y comportamientos. Entonces, así se evita que estos hijos sufran tanto, ¿sí? Porque también son detonadores en un momento dado. El vivir con un padre o una madre con un trastorno, sea una depresión mayor, pues imagínense qué futuro, ¿no? Están viendo en la madre o en el padre, ¿sí? Una persona triste, abatida, que no quiere nada y no puede, porque todo el mundo le dice, échale ganas y no puede. En ese momento no puede. Ok, muy bien. Seguimos que así estamos reduciendo las adicciones también y los suicidios. La que sigue, Cristi. Bueno, para que la salud mental mejore, necesitamos gobiernos que aumenten presupuestos, se involucren y tengan voluntad política de hacer cambios en leyes, estrategias sistemáticas de apoyo, ¿sí? Necesitamos ciertas recomendaciones. Dispensar, ese sería un cambio, aunque hemos visto reacciones en los médicos y no quieren entrarle a la parte de salud mental, pero que puedan determinar, esta persona trae un problema fuerte de salud mental, lo remito, ¿sí? Para que tengan idea cuando en la atención primaria de atención de salud, en las clínicas familiares, en todo esto, ¿no? Que lo detecten, que puedan detectar. Asegurar la disponibilidad de medicamentos psiquiátricos son carísimos. Los familiares muchas veces nos topamos con que no pueden darles el medicamento, ¿sí? O les dan el tratamiento, pero como son tratamientos para toda la vida o que son trastornos crónicos, pues suspenden. Y de por sí, también los pacientes deciden dejar de tomar el medicamento porque empiezan a sentirse mejor, pero lo que les ayuda es el medicamento a estar bien, muchas veces, en los grados altos de enfermedad, ¿ok? También tenemos que todo esto, necesitamos una red de ayuda y de apoyo familiar y de la misma comunidad. Desgraciadamente, en los grupos de apoyo, cuando entran los familiares, nos dicen, no, mi prima hermana ya ni me habla porque como mi hijo es tan raro, ya ni nos invitan. O sea, la misma familia aleja en lugar de que se convierta en una red de apoyo de, oye, cuando alguien se enferma de cáncer, lo primero que te dice alguien, yo te apoyo, yo te ayudo, ¿sí? Pero cuando se trata de un trastorno de salud mental, la gente le tiene pavor, no saben cómo manejarlo. Por eso estos cursos son muy importantes. Establecer políticas, programas y legislación a nivel nacional. Tenemos que equiparar toda esta parte.
prestar, y pueden haber estados que sean los vanguardistas en esta parte también. Te lo digo a todos. Aquí en Red, nosotros pertenecemos, como la asociación, pertenecemos a una red de 12 estados. Estado de México no hemos logrado todavía que hagan una parte de psicoeducación, o sea que capaciten a los familiares. Nosotros todos somos familiares. Yo me capacité por tener un problema en familia de salud mental. Y por eso, siendo psicoterapeuta, siendo abogada, no sabía yo mucho sobre patología. Entonces, pues, esa fue la que me dio la preparación. Así es como funcionan estas asociaciones. Hay 2 estados que hacen lo mismo que nosotros: capacitar a los familiares para poder sobrellevar el golpe, capacitar a los usuarios, protegerlos, darles empoderamiento, porque cuando hay información, todo se da mejor, ¿sí? Y tenemos también otras cosas que luego las vamos a decir. Prestar asistencia en la comunidad, eso lo hacemos constantemente nosotros. Estamos monitoreando qué tan bien son nuestros cursos, cómo los apoyamos, qué necesitan en leyes, en la parte de advocacy, vamos a Cámara de Diputados y a todo. Monitoreamos la salud comunitaria siempre y cuando tengamos muchos voluntarios, porque a veces pues los voluntarios son puros familiares, ¿sí? Apoyamos nuevas investigaciones, esto también es importantísimo que tiene que hacer el gobierno y no quitar presupuesto y atacar a los investigadores. Y por último, educar al público, que es lo que principalmente, al público en general, que le pierdan el miedo a la parte de la discapacidad psicosocial y de los trastornos mentales. Seguimos, Cristi. Qué bien, ya tenemos aquí propuestas de capacitación. Ya les vamos a dar los datos. Bueno, mucho también en cuanto al marco jurídico, que ya lo comentábamos, ¿sí? Se debe de respetar las leyes y reglamentos. Hay buenas leyes ya, porque estamos, estamos unidos a la convención ya desde hace mucho. El problema es que faltan reglamentos que aterricen cómo apoyar la salud mental, ¿sí? Y la discapacidad. Eso es muy importante. Y el apoyar la participación de las organizaciones, que la sociedad, tenemos que organizarnos con participación, ¿sí? La comunidad se tiene que unir y participar para poder generar oportunidades en las áreas que necesitemos, ¿sí? Si tenemos algún tipo de enfermedad, es unirnos a grupos iguales, que nos den grupos de apoyo y que podamos aprender sobre eso y ayudemos. No hay que convertirnos en que todo nos lo resuelve el gobierno. Somos participación comunitaria, quiere decir eso. Y puede ser a cualquier nivel, a nivel individual, si me dedico a la ecología, si me dedico a la salud mental, podemos apoyar muchísimo en todos los niveles. Seguimos con la que sigue, ya nos faltan poquitas. Lo que dijimos sobre la prevención, ¿sí? Que hay que evitarla, porque si no, también empiezan a haber como más situación, se vuelve crónico el problema, no hay una gran atención, no hay atención y entonces ya crónico vienen brotes psicóticos, porque en el caso de la depresión severa hay psicosis y pueden tener delirios, alucinaciones y mucho daño cognitivo. Nuestros enfermos, cuando tienen un brote psicótico, se van de la realidad.
Y ahí el área cognitiva o del pensamiento se ve muy dañada, ¿ok? Además de que los comportamientos y síntomas residuales y bueno, entonces lo mejor es la prevención, ¿sí? Aquí puse de la depresión como ejercitarse, involucrarse en la comunidad, nos ayuda mucho en la autoestima, uniéndonos con la comunidad. Los recursos, enterarnos de los recursos de la comunidad, ¿sí? Desarrollar aficiones, fijar objetivos pequeños para poder, ¿qué objetivo quiero? Ahorita ya veo gente que quiere saber cómo se capacitan principalmente, ¿no? Discutir decisiones y discusiones importantes con otros, ser positivos y conocer las señales de la depresión, muy importante, ¿ok? O de cualquier otro trastorno, como una fobia, un trastorno de pánico, que son más comunes, trastorno de ansiedad, que ahorita está siendo muy común con la pandemia, ¿sí? Y pedir ayuda, sobre todo pedir ayuda. Muy bien, ahora la que sigue, Cristi. Tenemos aquí 2 líneas de apoyo para que le tomen una foto y del lado izquierdo tenemos al Estado de México, sí, con algunos apoyos. Hay una línea de vida, Locatel, Centro de Integraciones Juveniles, el DIF, que atiende todos los problemas, sobre todo infantil, y hasta la adolescencia, en los DIF nacionales, ¿sí? Generalmente. Y la otra presentación, la otra diapositiva, es Ciudad de México, que a ustedes les quedan súper cerca, para que tomen fotos. Hay un call center para pedir ayuda, todo eso se puede. Aquí, por ejemplo, mencionan hasta 15 años niños y adolescentes para apoyo, centro integral, cambian. Esta orientación psicológica, TAPTEL también funciona bien, y la de la UNAM. La de la UNAM es bastante completa. Muy bien. Ahora la que sigue, Cristi. Tenemos entonces que cómo podemos ir aligerando las desigualdades por el tema que nos motivó a esta plática de las desigualdades y la salud mental. Pues la reconfiguración de la política social en México es repetitivo, pero tenemos que hacer cambios. Descentralizar recursos, esto es que les llegue a todos los niveles, a todos los estados y parejo, a todas las áreas, ¿sí? Tanto campo, áreas agrícolas, grandes ciudades, pero generalmente se centralizan los recursos en las ciudades grandes. Generar acciones que todos participemos social en diferentes estratos, ¿sí? Perdón, entró un aviso de mi computadora, no veo, que tengo que actualizar. Ya, ahí va otro. Ay, no se quiere acabar, cerrar, ya. Ok, entonces, diseñar programas, que eso sí le corresponde, dirigidos a la población específica. Salud mental para mejorar sus condiciones y necesidades básicas. Generalmente no están ni cubiertas las necesidades básicas, que serían alimento, casa. Vemos muchos homeless que tienen un trastorno mental, que no quieren ser atendidos y que no hay recursos para atenderlos o apoyarlos. En los lugares como el campo, muchas veces cuando tienen una persona violenta, por eso luego vemos casos de los amarran o los mantienen en unas situaciones
pero porque no hay ayuda, ¿sí? Para las familias. No es que la familia sea mala, es que no hay apoyo, si no hay ayudas, ni hay conocimiento, hay ignorancia. Entonces tenemos que buscar todo esto y todos nosotros debemos volvernos un sujeto activo en esta cuestión de salud mental, porque cualquiera podemos padecerlo. Adelante, Cristi. Aquí por eso está metida dentro una persona, pero aquí es generar creencias sociales diferentes, culturales diferentes, que acaben con el estigma público y la discriminación, ¿sí? Hacia la discapacidad y hacia los trastornos mentales, ¿sí? Campañas de concientización del daño generalizado por consumo de alcohol y drogas, ¿sí? El alcohol también es una droga, nada más que es públicamente aceptada, ¿sí? La sociedad la acepta, pero hay mucho daño en los excesos, ¿sí? Inserción social, inserción como eje principal al comportamiento. Perdón, es que tengo ahí en salud mental. Es importantísimo que el componente de salud mental tenga un eje principal en el área de salud, porque no hay salud sin salud mental. El cerebro también se enferma. Es un órgano como cualquier otro. Lo que sigue, ya acabamos. Acciones sobre, por ejemplo, ahorita es lo que hace vos, ¿sí? Para aligerar acciones que creen entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental y que permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludable. ¿Qué sería? Pues todas estas cosas, ¿no? Buscar cuestión importante de salud, comer bien, dormir bien, no estoy durmiendo bien, voy a ver qué pasa. Hacer ejercicio, áreas de espacio para estar conmigo, revisarme físicamente, un chequeo, cada que podamos promover la psicoeducación, que es lo que nosotros hacemos, y ahí les van los datos de Voz Pro Salud. La que sigue, Cristi. Bueno, ¿quiénes somos? Es la asociación, esta es Ciudad de México, les comenté que pertenecemos a una red de 12 estados y nos gustaría que después de esta plática haya muchas posibilidades de que el Estado de México haga lo que nosotros hacemos. Bueno, estamos desde el 2003 orientando, educando y apoyando, participando activamente en los derechos de las personas con trastornos mentales, pero también en la de sus familiares. Buscamos concientizar la importancia de la detención temprana, ¿sí? Y atención temprana. Y con un derecho a un tratamiento siempre oportuno e integral para combatir la discriminación y el estigma. Promovemos la equidad y la inclusión, la atención médica integral y su cumplimiento conforme a las normas jurídicas, colaborando con los organismos de salud oficiales y privados. Gracias. Seguimos, la que sigue. Esto es lo que nosotros damos, psicoeducación. ¿Qué tipos de talleres? Principalmente, pero damos apoyo también e información. Tenemos grupos psicoeducativos que se llama de familia a familia, que era el que les comentaba, que somos familiares que capacitamos a otros familiares cuando tienen un problema de trastorno. Tenemos el de tierra a la vista, que es de usuarios o pacientes, en los cuales se les empodera, se les da conocimiento de cómo manejar su trastorno, cómo apoyarse, cuáles son las señales de ayuda, o sea, de peligro, cómo buscar ayuda, ¿sí? O sea, se les
instruye sobre medicamentos, sobre 1000 cosas. Son 11 sesiones. Ahorita se están dando por Zoom, ¿sí? Estos 2 cursos. También tenemos grupos de apoyo, el grupo de apoyo de ciudad, hay uno en el Estado de México. Luego se los mando para que lo pongan si quieren, ¿sí? Cuando se juntan. Para cualquier duda, son 2 de nuestras instructoras que se capacitaron en Ciudad de México, pero viven en Estado de México, ¿ok? Y el grupo de apoyo de la Ciudad de México es el último jueves de cada mes. Estamos viendo la necesidad de 2 veces al mes por el problema de la pandemia, que aumenta más todo el problema emocional. Y el grupo desafío, que es un grupo de apoyo de los que ya tomaron tierra a la vista, que son pacientes, y ellos se mantienen, ellos se dan el grupo, se apoyan, ¿sí? Y quiero que sepan que tierra a la vista también los dan enfermos, o sea, instructores que tienen un trastorno, que puede ser bipolaridad, limítrofe, esquizofrenia, pero que están estables y que saben y conocen todo, que se capacitan con nosotros, ¿sí? Entonces eso es maravilloso porque en el grupo desafío ellos siguen y desarrollan habilidades, empoderamiento y se les genera mucho mayor autoestima y reinserción social. ¿Ok? Que es la parte más difícil luego de reinsertar. La última creo que nos falta es nuestros datos. Ahí está nuestro teléfono 55 19 97 50 40 para cualquier informe. Nuestra página, ¿sí? www.vozprosaludmental.org.mx. Ahí aparecen Facebook, Twitter, Instagram y creo que tenemos una más. No me acuerdo cuál es la otra. Y por último, nuestro correo electrónico. ¿Ok? Ya me pasé muchísimo. Nuestra lema es: solo somos invisibles, unidos somos invencibles. Ok, muchísimas gracias, Dunia, por tan excelente ponencia, bastante clara, pero también sobre todo bastante enriquecedora. Creo que sin duda alguna a nivel social nos falta ir erradicando precisamente todos estos estigmas y prejuicios que hemos generado en torno al tema de salud mental. Algo que me gustaría rescatar de tu ponencia, que la verdad fue bastante magnífica, pero me gustaría rescatar mucho la parte del diagnóstico y tratamiento, porque muchas veces a nivel social se cree que la depresión o algún trastorno mental tiene que ver con fuerza de voluntad, tiene que ver con un échale ganas, cuando no es así. Tal como lo mencionaste, tiene que ser forzosamente un tratamiento farmacológico, pero sobre todo también acompañado de esta psicoterapia. Muchas veces este es el nivel preventivo que mencionabas, ¿no? Si la persona no solicita ayuda, si la persona no busca precisamente a estos especialistas o esta institución, difícilmente va a salir o difícilmente va a volver a tener este equilibrio en temas de salud mental. Finalmente, me gustaría también mencionar, y es algo que siempre pues referimos en las temáticas precisamente de salud mental, que a nivel preventivo también es fundamental poder hablar de 3 esferas principales en la vida de la persona, que es la física, la social y la emocional. Creo que si nosotros no tenemos este equilibrio en estas 3 esferas, difícilmente vamos a poder estar hablando de esta salud mental. Esto es a nivel preventivo. Entonces, también falta muchísima empatía tanto a nivel individual, familiar y social. Es fundamental entender que es un trabajo multidisciplinario para poder ayudar a la persona. Si no logramos entender, si no logramos tener este conocimiento referente a los trastornos mentales, referente a este tema que nos acabas de mencionar de salud mental, pues difícilmente vamos a poder brindar la ayuda adecuada. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones y pues la enseñanza precisamente en esta plática. Cedo la palabra a la licenciada Ana Karen para comenzar con el espacio de preguntas y respuestas. Muchas Claro gracias. que sí. Gracias, Cristi. Maestra Dunia, pues una disertación muy importante, muy en la cual podemos aprender, ¿no? Cada momento. Creo que lo mejor de esto es hacerlo visible,
¿no? Y esta plática justamente ayuda a ello. Entonces yo me quedé con también la parte preventiva que tú mencionabas, que a mayor prevención, pues un mejor pronóstico, ¿no? Y qué mejor que expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque son importantes para tener una correcta salud mental. Y dabas datos súper interesantes entre hombres y mujeres, esa diferencia, ¿no? También lo cultural que también se encuentra dentro de nuestras personas, nuestras familias, y que muchas de las veces eso es lo que hace que se generen trastornos, ¿no? Por quedarnos callados, por yo no tengo nada, ¿cómo voy a decir? Y cuestiones que por supuesto, tú ya mencionaste de muy buena manera. Entonces, pues la verdad es que en el chat, Dunia, hay felicitaciones. Muchas gracias por la presentación tan importante, tan interesante. Veo justamente pues esas felicitaciones. Preguntaban justo por los teléfonos. Aline, Danae, justamente pusimos la información. Esperemos que te busquen, maestra Dunia, para que aquí en el Estado de México se pueda conformar lo que dices, ¿no? Esa parte faltante, ¿no? Aquí en el Estado de México. Y bueno, nos acompañan, la verdad, de defensorías municipales, de escuelas, de diversas instituciones que, bueno, te agradecen por la plática y que muchas gracias por compartir tan importante difusión, Dunia. Entonces, pues no sé si alguno de los presentes quiera participar, tal vez no por una pregunta en el chat, sino de manera, este, audible, ¿no? Que podamos oírlos. Con gusto pueden reaccionar para emitir alguna pregunta, y si no hubiera, pues bueno, Dunia, ya tenemos tus teléfonos, y de verdad, maestra, yo te agradezco muchísimo que hayas participado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ya tenemos otra actividad pendiente por ahí que surge, ¿no? De estas pláticas que nosotros tuvimos antes de iniciar con la actividad, y vamos a seguir trabajando a favor de las personas con discapacidad psicosocial. Necesitamos generar, perdón, esa visibilización, y la Comisión de Derechos Humanos, yo estoy segura que tiene toda la apertura para poder hacerlo. Entonces, pues maestra, y a todos los presentes, ya solamente voy a enviar una encuesta de satisfacción, por favor, si nos pueden ayudar a contestarla, que podamos conocer qué les pareció esta actividad, si pueden también dar alguna aportación y felicitaciones. En esa misma encuesta se puede realizar, y pues Dunia, seguimos recibiendo felicitaciones por la ponencia tan magnífica. Dicen aquí, hay que resaltar el apoyo terapéutico, nos menciona Manuel, de las medicinas complementarias para coadyuvar al cuidado de la salud mental. Tepotzotlán agradece a la CODEM, desde Tepotzotlán nos acompaña, está más cerca de allá, o bueno, no sé si esté cerca de la Ciudad de México, pero luego hay también de extremo a extremo, ¿no? Tepo, Ciudad de México, y bueno, pues agradecen. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Recordarles antes de que se vayan también nuestras cartas de servicio para una atención integral a grupos en situación de vulnerabilidad. Justamente ustedes pueden solicitar algunas actividades a través de esto, y bueno, cuentan con derechos, cuentan con, también está esa parte de obligaciones, para que se pueda otorgar actividades de calidad justo como esta, y nos preparemos, ¿no? De manera mejor y de manera constante. Y bueno, leer en el chat una participación más. Diego nos dice: felicidades por tan extraordinario tema y ponente. Muchas gracias por la logística y por llevar a más este importante tema. Reciban una felicitación a todos y todas las que llevan a cabo este tipo de ponencias. Saludos y gracias. Y desde la Secretaría de Seguridad también nos mandan saludos y muchas felicitaciones, pues para ti, Dunia, principalmente. Entonces, pues ahora sí, sin nada más que agregar, que tengan un excelente lunes, inicio de semana. Dunia, estamos en contacto, y muchas gracias a todos y a todas las que nos acompañaron. Que estén muy bien. Gracias a todos, y qué bueno que les haya gustado. Bye. Gracias, Dunia. Bye, hasta luego.